Y hoy vamos a tomar este tiempo desde el punto de vista de la santificación. Vamos a tomarlo desde el punto de vista de la santificación. Y aquí tenemos lo que le llamamos la Santa Cena. Y seguramente algunos sabemos por qué le llamamos Santa Cena o Cena del Señor. Las dos cosas tienen un significado importante. Santa Cena porque recuerda al santo. La última noche que estuvo con sus discípulos y que desde ese momento la Santa Cena se elevó a un nivel de una ordenanza importante, y de ahí viene la idea de la Santa Cena. No es más que un recordatorio de lo que fue el sacrificio de Cristo, pero se eleva al nivel de santo porque es apartado únicamente para los santos. Y de ahí viene la idea. Si hablamos de la Cena del Señor, pues tiene que hacernos llegar al momento, aquel tiempito que estuvo Jesús con sus discípulos, en los que de seguro tuvo que llorar dentro de sí, cuando les dice: cuánto he deseado comer con ustedes antes que padezca. Esas palabras para alguien natural como era Jesús, bueno, era Dios también, pero desde el plano natural, de seguro él tenía que sentir la molestia de lo humano. Y en esa molestia de lo humano es cuando él puede decir: mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea que de aquí para allá esta angustia no se me va a quitar hasta que muera. Y ustedes ya saben que pocas horas después de haber dicho esas palabras y haber comido con sus discípulos, él tuvo la experiencia del martirio. Y ahí podemos nosotros puntualizar qué es lo que nos hace recordar la Santa Cena o la Cena del Señor. Cena del Señor porque nos recuerda aquel momento, y también porque fue una orden que Él dio a sus discípulos de hacer esto las veces que sea necesario y hacerlo siempre recordándolo a Él. Por eso Él dijo: háganlo en memoria de mí, dijo Jesús. Pero me llamó la atención que en el campo de la Santa Cena, por lo menos hay tres aspectos importantes que deberían surgir al momento de que alguien va a participar de la Cena del Señor. No por un simple ser miembro y bautizado y recibido en la iglesia, sino por estar consciente de lo que eso significa y también valorar o darle la importancia a quien es su hermano. Pues en el caso de Jesús, estuvo muy interesado de tener una buena relación con sus hermanos. Esto es, con los discípulos que amó, y la Biblia dice que los amó hasta el fin, hasta que murió. O sea, se murió amándolos. Por amor murió, y sus brazos extendidos en el Calvario marcaron la gran diferencia de los otros muertos que habían surgido antes, cuando Él dijo: perdónales, pues no saben lo que hacen. Y ahí, pues en ese ambiente podemos nosotros valorar que tiene sentido cuando nosotros participamos del amor y de la buena relación en una actividad como esta, y por eso es que tenemos que hablarlo antes de tomarla. Yo no sé si al tomar, después de hablar, algunos van a retractarse. No hacen mal con hacerlo, pero no está bien tampoco que lo hagan. Si usted dice: no participo, pues por alguna razón será, y si participa, por alguna razón será. Lo importante es que esté consciente de qué es lo que vamos a hacer. Cada vez, y hablando ya de lo que voy a introducir, cada vez que alguien predica o da un discurso ante un grupo o ante un público como el que estamos hoy, deberá hacerlo teniendo un propósito en mente. Todos los que al pasar aquí se dirigen al grupo, o de cualquier ángulo que lo hagan o en cualquier parte que lo hagan, todos deben llevar algo en mente, un propósito en mente con lo que van a decir y por qué. Esto tiene que verse, obviamente, si tiene un propósito en mente, tendrá que clarificar algunas cosas necesarias en la comunidad de fe para aplicar su punto de vista, para hacerlo con puntualidad. O sea, el por qué tendrá que dar ese discurso o ese mensaje. Lo digo a manera de introducción del pasaje que vamos a utilizar. Y ahí usted ya vio que tenemos 1 Corintios capítulo 11, versículo 11 hasta el 19 y versículo 33 al 34.
Por tocarse de la cena del Señor vamos a obviar otras cosas que están en el capítulo, por tratarse de la cena del Señor, porque solo hay dos asuntos que se trabajaron en ese capítulo. Uno de ellos es el atavío de la mujer, específicamente el que las mujeres se cubren la cabeza cuando entran a la reunión. Y el otro es la cena del Señor. Y según Pablo, la cena del Señor no se estaba realizando como debería ser. Por eso él se atreve a descubrir y también a escribir o hablarles y decirles: hermanos, hay cosas que no están en orden, pero lo haré cuando llegue. Porque no lo hizo, Pablo no lo hizo, en este caso esa recomendación no la hizo en persona, lo hizo contestando algunas preguntas que le habían hecho. Por eso dice: algunas otras cosas que debo poner en orden lo haré, pero cuando esté presente. Eso es lo que estamos tratando de puntualizar. Por ejemplo, el mensaje de Pablo en 1 Corintios 11 sigue el propósito de corregir la práctica incorrecta de la adoración que requiere la cena del Señor entre los corintios. Les dije que hay dos asuntos, pero uno de ellos no lo vamos a mencionar porque no va al caso con nosotros. El contexto nuestro no hay necesidad de tocar ese tema, el anterior, pero sí porque esto sí es parte de nuestro contexto. Así que tendremos que pensar que había que corregir la práctica incorrecta de la adoración que requiere la cena del Señor entre los corintios, porque justamente Pablo está escribiendo a los corintios. Que la carta llegara a nosotros, pues ya fue voluntad de los padres de la iglesia, que dejaran esa palabra para que llegara también a nosotros. En este caso, Pablo enfatiza el orden y la reverencia, la importancia de la unidad, y quiero que más remarque eso, la importancia de la unidad y el respeto mutuo, o sea, el respeto entre los que formamos la comunidad de fe. En este caso tendría que pensarse en los miembros de la iglesia de Corinto y pudiéramos decir la iglesia de hoy, sin importar su estrato social. Ninguna cosa debería tener más importancia que una buena relación y el orden en las cosas que hacemos en la casa de oración. Que todo lo que hacemos, hacerlo con conciencia. Por eso la pregunta que les hacía al principio era: ¿qué tal si cuando venimos aquí encontramos el cadáver allí? El ambiente, cuando hay una velación, literalmente, es un ambiente diferente al ambiente cuando hay una celebración de cumpleaños. Por lo natural, cuando hay una velación, las expresiones que se dan en torno tienen que ver con el cuerpo que está inerte. Así que tendremos que hablar del cuerpo que dejó de ser por amor a que nosotros fuéramos. La muerte de Él trajo nuestra vida y por eso es que hablamos del muerto, porque de eso es lo que hablamos, del muerto. No hablamos del vivo, sino del muerto. ¿Por qué murió Él? Y Él murió por causa de nosotros. Y su muerte trajo vida a nosotros. Y ahí es donde enfocamos nuestra reunión. Por eso es que no debería celebrarse la cena del Señor si no se enfatiza el orden. Por eso nos organizamos como nos organizamos, porque estamos tratando de prevalecer en el orden. Luego, la reverencia, pensando en qué significa esto para nosotros. Luego, la unidad y el respeto que nos tenemos como hermanos. Tendremos que puntualizarlo. No voy a ahondar en eso, porque esos son aspectos generales que Pablo tenía en mente. En los versículos 18, 19, 33 y 34 leemos cuando Pablo le dijo a los hermanos: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Eso les dice Pablo a los hermanos. Pues cuando os reunéis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Luego les dice: es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O sea que es bueno que haya gente peleonera en la iglesia, para darnos cuenta de quienes de verdad tienen amor de Dios y quienes son buchincheros. Aquellos que no se les puede hablar así con autoridad, porque es como el vidrio, ¿verdad? Como el cristal. Se deshacen, se quiebran.
Y no solo se quiebran ellos, sino que quiebran a todos cuantos están en su paso, porque son líderes también. Cuando lo miran haciendo así con la cara para abajo, le preguntan, ¿y qué pasó? Y luego le dicen lo que le pasó, y luego se sintió con el otro y empezaron a hacer la ruedita de resentimiento. Estoy pensando en la iglesia de Corinto. Líbranos del Señor de la iglesia de nosotros. Amén. Díganle, Señor, líbranos, Señor, de las divisiones y de las disensiones. Vea que Pablo dice, es necesario, es preciso que hayan disensiones entre ustedes para distinguir quiénes de verdad son cristianos en el amor de Dios y quienes solamente están en la religión pero sin cambiar de acción. Pablo les dice a los hermanos, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, para que no os reunáis para juicio. Amén. Cuando se pongan a comer, no lo hagan unos primero y los otros. Digo que eso era un contexto allá, era un problema allá. Nosotros no tenemos ese problema, gracias a Dios. Tal vez tenemos otros que hay que corregir, pero ese problema de comer unos y después otros no lo tenemos, porque nuestra celebración no se parece con la celebración que hacían los hermanos en Corinto. Si fuera igual, seguramente tuviéramos ese problema, pero no tenemos el problema porque aquí no se acostumbra a celebrar como lo hicieron ellos allá. De acuerdo con el contexto, había problemas en la iglesia de Corinto que señalaba un ambiente de que la iglesia o esta iglesia no estaba unida entre sí. Eso era lo que daba color, que la iglesia no estaba unida entre sí. Caso que pudiera surgir en la iglesia de hoy, seguramente, si no tenemos cuidado. En esta iglesia había diferencias de criterios, de aplicación de algunas prácticas que provocaban un ambiente desagradable. En la congregación había disensión. Y disensión tiene que ver con diferencia de pensamiento. No, es que a mí me lo enseñaron así, pero yo lo aprendí así. Pero yo lo aprendí así y yo lo aprendí así. Al fin de tanto, pongámonos de acuerdo, y lo que sí nos vamos a poner de acuerdo es que en cambio de pelear, mejor nos vamos. Lo más sano es irnos, pero no arreglamos el problema. Cada quien sigue pensando lo que cree lo correcto, y luego pensamos en el nombre de las personas que nos antecedieron y preferimos mejor sostener lo que nos enseñaron otros sin andar averiguando si eso tiene la razón. Y ahí empezamos con la dificultad. Y usted dirá, ¿y por qué nos está hablando de esta manera? Porque tendremos que pensar, mis hermanos, que cuando se habla de la iglesia del Señor, debe de cuidarse de lo que viene a continuación. El comportamiento de la iglesia en Corinto, según el capítulo en estudio, miren lo que les dijo Pablo. Pablo dijo, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Se reunían para desorden, para pleitos en la iglesia. Espero que nosotros no. Y la idea es clarificar aquello para evitar lo que hoy tendremos que pensar. Si hablamos de lo primero, divisiones o disensiones y divisiones. Este era uno de los comportamientos, divisiones y disensiones. Disensión es desacuerdo, discordia, disconformidad. Y división, el resultado de la disconformidad. Bueno, hermano, crea usted como cree, yo lo que usted enseña no lo comparto. Le oigo, pero no comparto su criterio. Eso ya provoca división. Sería un comportamiento opuesto a lo que tenía Cristo o al que tenía Cristo. Si hay divisiones entre nosotros, sería un comportamiento opuesto al comportamiento de Cristo, y que obviamente Él esperaba en su propósito que su iglesia fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Recuerda ese principio. Juan capítulo 17, Él les dice, para que ellos sean uno, así como tú y nosotros somos uno. O sea, tú y yo somos uno. Que ellos también sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ahí había una razón. Las divisiones entonces iban contrarias al propósito de Cristo. Y aquí tendremos que entender que Pablo dijo que cuando la iglesia se reúne y hay entre ellas divisiones, seguramente habrá un resultado. Él dijo, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto los que son aprobados. Hay hermanos en la iglesia que a pesar de los ataques, ellos dicen, no, hermano, tengamos paciencia.
A lo mejor lo que él quiso decir no fue eso. A lo mejor fue que se equivocó. No, pero usted le dice, no, pero es que a mí me lo dijo. Sí, pero hay que entender el contexto, hay que pensar qué es lo que estaba sintiendo. A lo mejor le va a pedir disculpa, porque hay gente que también que ama el vivir en paz y prefiere echarle agua al fuego para no elevar la llama y quemar el rancho. Así que, mis hermanos, tendremos que entender que ahí es donde se entiende quién es quién, el que tiene la capacidad para decir, no, hombre, tranquilos, ya va a pasar, esto es temporal. Y aquí tendremos que pensar, mis hermanos, que quien está santificado no produce disensión ni división, sino propicia un ambiente diferente de unidad. Si alguno propicia un ambiente divisionista, necesita valorar la importancia del sacrificio de Cristo. Ellos estaban perdiendo de vista el sacrificio de Cristo. Nosotros, al no estar unidos, también perdemos de vista el sacrificio de Cristo. Porque Cristo, diga conmigo, Cristo murió por todos nosotros. Otra vez, Cristo murió por todos nosotros. Todos nosotros, para Él, valemos lo mismo. Cuando nos dividimos, entonces hacemos sentir mal su corazón porque no obedece a su plan para el pueblo suyo, que es la iglesia. ¿De acuerdo? Así que, mis hermanos, el otro comportamiento, desorden al tomar la Santa Cena. Y ahí ve usted los versículos que relatan eso. Cuando la iglesia se reunía para comer la cena del Señor, cada uno se adelantaba, dice Pablo, a comer la cena del Señor. Cada uno se adelantaba a tomar su propia cena y unos tenían hambre y otros se pasaban de comida. Ahí dice, unos tienen hambre y otros se embriagan. La palabra embriagarse ahí equivale, algunos hasta la botaron, le salió hasta aquí, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, le salió hasta por las narices, pero algunos dijeron, bueno, a mí no alcanzó. Ese era el ambiente de la iglesia. Y usted dirá, ¿por qué conviene mencionar eso? Porque pareciera que la iglesia del Nuevo Testamento, toda la iglesia del Nuevo Testamento es modelo, pero esta iglesia había dejado de ser modelo. Y uno de mis temores es que quien es una iglesia con más responsabilidad para ser ejemplo de las otras, un día deje de ser modelo y hayan otras que se levanten para ser modelo. Mi temor es ese. Entonces, si estoy trayendo esta enseñanza es para que nosotros como iglesia nos cuidemos de patrones que son enfermizos para seguir siendo una iglesia de acuerdo al corazón de Cristo. Es lo que buscamos. Tratando de pensar, entonces, Pablo le dice a los hermanos, eso no era saludable para la iglesia. Si ellos estaban celebrando la cena del Señor, porque si hablamos de la cena del Señor, Jesús nunca, bajo ningún punto de vista, trató la manera de hacer diferencia. Ustedes se recuerdan cuando estaba comiendo la última cena, había uno que era su enemigo, no declarado en ese momento, pero en su corazón había mala intención. ¿Se recuerdan quién era? Bueno, uno que lo había negado anteriormente, así que ese tipo andaba mal parado. Pero cuando él tomó la cena con ellos, no les anduvo diciendo, es que ustedes vocivos no. Tenía muchos problemas y muy declarados con sus discípulos, pero no les anduvo haciendo diferencia. O sea que si alguien hace un desorden en este tipo de ejercicio, entonces avergüenza el sentimiento del creador de la iglesia. Así que tendremos que entender esto. Por otro lado, tendremos que entender, mis hermanos, que un comportamiento de esta naturaleza, pues, afectaba a la iglesia, era dañino y destructor. Pablo se preocupa entonces para que no haya desorden en la iglesia. Y luego el comportamiento de la iglesia también, falta de conciencia al tomar la cena del Señor. Pablo les preguntó, pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré por esto? En esto no os alabo. Porque Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes menosprecian a la iglesia del Señor? Y ahí es donde me llamaba mucho la atención esto. Y mis hermanos, yo quiero decirles una cosa. Parece que este pasaje no se aplica contextualmente a nuestra iglesia. Pero cuando usted se da cuenta
de algunas cosas que algunos de nosotros hacemos que perjudican a los demás, que son miembros del mismo cuerpo, entonces toda acción que perjudica al cuerpo resiente el corazón del que es cabeza del cuerpo. Todo el que provoca división tiene problemas con Dios. Quiero que lo entendamos así. Estamos viendo acá quienes forman o integran el cuerpo de Cristo, ¿cómo pueden estar divididos entre sí? Pablo dijo que las divisiones delatan a los que no son integrantes del cuerpo de Cristo. Quien produce disensiones menosprecia a la iglesia. Quienes producen disensiones menosprecia a la iglesia y perjudica la débil conciencia de otros. Tenemos que ser muy entendidos. Por ejemplo, hay momentos que yo tengo bastantes problemas, pero me los reservo para mí. ¿Por qué? Porque en el momento que algún débil se entere de mis problemas, va a debilitarse más de lo que estaba. Entonces, por amor al débil, tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con la gente. No porque seamos más perfectos que los hermanos, porque yo también soy parte del cuerpo. Pero sí, tenemos que entender la conciencia del más pequeño para que nuestra forma de ser no afecte la débil conciencia de otros. Y es lo que Pablo estaba cuidando, la débil conciencia de los hermanos. Todos los que forman parte de la iglesia de Cristo deberían practicar la unidad incondicional. Unidad incondicional. Y aquí es donde entran en juego los estratos sociales. El hermanito, pues él se conforma aunque sea con el caldo. El hermanito se conforma aunque sea con un par de dulces. El hermanito se conforma con tal cosa. Que él es sencillito. Para Cristo todos valemos igual. En este campo de la vida cristiana no valen los estratos sociales. Ahí sí podemos hacer diferencia entre conocimiento, poder económico, poder adquisitivo, y hacer y decir los que aquí, los allá, podemos hacer divisiones. Pero cuando se trata de Cristo, aquí los grandes y los pequeños somos la misma cosa. ¿De acuerdo, mis hermanos? Tenemos que pensar en eso. Así que a quién le voy a lavar los pies o quién me los va a lavar, no importa si es un creyente lavado con la sangre del Cordero. Jesús le dijo a Pedro: si te has lavado tu cuerpo, no tenés necesidad de volverte a lavar. Esto lo estamos haciendo nada más para ver de qué pie cogíamos. Amén. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro: si no te lavaras los pies, no tendrás parte conmigo? Como quien dice, no eres mi amigo, ahí me estás demostrando tu amor por mí. Y Pedro le dice: si en eso consiste, no, señora, no solo los pies, sino hasta la cabeza. Porque entendió el misterio del sacrificio de la iglesia. Así que, mis hermanos, tenemos aquí el tercer punto que habla de falta de conciencia al tomar la cena del Señor, y esto ya lo vimos. Tenemos que pensar. Luego el cuarto punto que habla incomprensión de la importancia de la cena. Pablo dijo que para comer el pan y beber la copa es necesario discernir el cuerpo del Señor, y comer, si comprender la importancia de la cena, eso era también tomarla indignamente. Una pregunta que puedo contestar en este caso es la siguiente: ¿quiénes pueden participar de la cena del Señor? Yo la contesto de una manera simple. No voy a decir los miembros de la iglesia, los que han sido bautizados y recibidos en la iglesia. Ese es el orden que tenemos nosotros como corporación. Pero realmente quien puede tomar la cena del Señor es toda persona que comprende el sacrificio de Cristo. Todo aquel que sabe que Cristo murió por él y que gracias a ese sacrificio de Cristo él tiene salvación y vida eterna, y no está bajo condenación, sino tiene vida eterna en Cristo Jesús. Ese puede tomar la cena del Señor, porque está consciente, discierne que Cristo sin culpa murió por él. Así que ¿cómo no voy a morir yo a mis egoísmos y le voy a decir a él que haga en mí lo que quiere hacer? Pues es lo que hago cuando me dispongo a tomar la cena del Señor. Humillarme para que sea él en mí y toda mi arrogancia desaparezca por amor de Cristo. Así que, mis hermanos,
lo que requiere aquí entonces tener conciencia de qué es lo que significa sobre la importancia, porque la falta de comprensión de eso sí priva el derecho a la gente a tomar la cena del Señor. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo se demuestra quién es digno y quién no es digno? Todo aquel que en algo aborrece a su hermano no ha nacido de nuevo. Y ese no discierne el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Porque el cuerpo de Cristo también somos nosotros. Y si Cristo es la cabeza de este cuerpo, aquí el Señor no tiene prótesis. Aquí solo tienen miembros vivos. Amén. Así que cuídese usted de no hacer la prótesis, porque la prótesis cansa, fatiga y molesta. Pero el miembro del cuerpo es alusivo al cuerpo, y aunque otro diga qué cuerpo tan feo que tenés, pero él es su cuerpo vivo, desde el pelo hasta los pies. Ese cuerpo puede decir, no, todos mis miembros están vivos, pero cuando hay una prótesis en el cuerpo, esa prótesis está muerta. Y lo que está muerto no tiene conciencia de lo que está vivo. Algunos de ustedes saben lo que estoy diciendo. Cansa lo que no es original. Y eso muchas veces pasa en la iglesia, que algunos de nosotros no somos parte del cuerpo y por eso no tenemos conciencia del cuerpo. ¿Y cómo se ve que somos parte del cuerpo? Todo lo que es parte del cuerpo se ama y se aprecia. Aunque el dedito sea torcido, ese dedito no lo pone usted para que con un hacha se lo quiten, porque ese dedito torcido es parte de su cuerpo. ¿Cierto o falso? Ninguno le pone defecto al dedito torcido. Hasta a veces lo agarra para que el periquito se levante y se siente en el dedo torcido. Dice, hasta para eso le sirve. Estoy hablando de manera figurada. Hermanos amados, el cuerpo vivo entre sí mismo con todos sus miembros se ama, del primero hasta el último. Cuidémonos entonces de ser personas que discernimos el cuerpo del Señor. No solamente se trata del pan que comemos, sino también de la relación que tenemos con ustedes. Pablo recomendó que para tomar la cena del Señor, cada uno debería estar consciente de si sabe y entiende su significado, y también darle la importancia al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo se siente una vez más vituperado cuando tenemos o tomamos algo consagrado y de gran valor, si a sabiendas tenemos prácticas que a Él no le agradan. Así que cada quien pruébese a sí mismo. Y hablando de casi lo último, las consecuencias del mal ejercicio de la Santa Cena, versículos 27, 29 y 30. Pablo dice que quien come y bebe indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por la práctica incorrecta de esta ordenanza, Pablo dice, hay muchos enfermos y debilitados. Y es más, él dijo que algunos ya habían muerto. Y hay dos maneras de morir. Lo tremendo es que muchos ya han muerto espiritualmente. Algunos se mueren espiritualmente y algunos pues mueren físicamente. Y quiero traer a colación un cuadro que pasó en una de las comunidades donde yo estuve viviendo y a la vez pastoreando. Una persona tomó indignamente la cena del Señor y les tuvo serios problemas, porque ella dijo, aunque el pastor dice que no soy digna, yo lo voy a hacer porque le voy a demostrar al pastor que yo también tengo criterio. Y la tomó. Y eso le trajo serios problemas. No le fue nada de bien. Más tarde tuvimos que trabajar con esa persona para corregir su vida. Y le puedo decir con certeza, nunca pudo tener una vida espiritual fructífera. Porque el no discernir, no entender, no estar en la línea que debe, afecta, mata espiritualmente y mata físicamente también. Así que según Pablo, estas cosas no deberían pasar ni estar pasando en la iglesia del Señor. La idea de Pablo no era otra cosa sino despertar conciencia acerca de la importancia de la santificación que recibimos en Cristo mediante su muerte, para que valoremos su sacrificio y también que valoremos nuestra relación adecuada con Él y con los demás.
no es solo para arriba, sino también para allá. Si amamos a Cristo, tenemos que amar también a los demás. ¿De acuerdo? Si amamos a Cristo, también tenemos que amar a los demás. No se vale. Así dice la Biblia, que cómo es posible que amemos al que no vemos si no amamos al que vemos. No es posible amar al que no vemos si al que vemos lo aborrecemos. Así que, hermanos amados, tendremos que tomar en cuenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, santificada por Él y para Él. Un comportamiento que no se identifica con Él de Cristo no depende de Cristo. Por lo tanto, toda persona que no se identifica con Cristo no debería tomar la cena del Señor. No es ofensivo, ¿verdad? Toda persona que no se identifica con el comportamiento de Cristo no debería tomar la cena del Señor. ¿Quién no se identifica con Cristo? Aquel que no ama al hermano. Es simple. Si usted no ama al hermano, usted no se identifica con Cristo, porque Él es amor. Si usted no perdona al hermano, usted no se identifica con Cristo, porque Él es bondadoso para perdonar. Dice, porque su ira es un poquitito, pero sin misericordia toda su vida, y es amplio en perdonar. Si usted es rencoroso, no se parece con Cristo, porque Cristo perdonó a aquellos aún que le deseaban el mal. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que, mis hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, todo santificada por Él y para Él. Un comportamiento que no se identifica con el de Cristo no depende de Cristo, y por lo tanto estos comportamientos merecen corrección y castigo, y eso es lo que Pablo quería evitar: la corrección y el castigo. El perjuicio y el castigo fue lo que quiso evitar Pablo, por lo que quiso corregir a la iglesia. Y aquí vemos, Pablo aclaró diciendo lo siguiente. Si lo puede leer conmigo, no hay problema. Antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Es lo que Pablo dijo: pruébese cada uno a sí mismo. Y después de probarse cada uno a sí mismo, coma y beba. Aquí entonces dice, cada uno debe preguntarse a sí mismo si está actuando bien o está actuando mal. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. No lo estoy leyendo a mi manera. Ahí está la Biblia traducida en lenguaje actual. Si quiere lo busca usted y lo lee en su casa, porque lo estoy leyendo en la versión más reciente. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados juntos con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Así lo dice esa versión. Y quise traerlo para que fuera más comprensible. ¿De acuerdo? Por último, leemos lo que sigue. Hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen a que todos estén reunidos. Así Dios no tendrá que castigarlos por su comportamiento en las reuniones. Esto es bien fácil de aplicar. Al estar todos con la copa en la mano y con el panecillo en la otra, ya están listos para participar. Y eso ya estamos muy claros en cómo lo hacemos, ¿verdad? Así que no tenemos problema. Tendremos entonces que considerar que al realizar las ordenanzas en la iglesia, en primer lugar, debería ser un deseo. Diga conmigo, un deseo. No debería ser exigente, sino un deseo, un anhelo incesante, una oportunidad para probarnos cómo estamos ante Dios en nuestra vida consagrada. Pero también, en segundo lugar, debería ser una oportunidad para evaluar nuestro nivel de santificación. Cada vez que hay cena del Señor, todos deberían evaluar su nivel de santificación. Porque es mejor que me señale el hombre y no que me marque Dios. Diga, ¿por qué no viniste a la reunión? Es que no me sentía bien. Pues mejor que se señale a sí mismo, porque de todo modo ya lo señalaron otros. Pero es mejor, antes que le venga la goterita,
que lo va a hacer debilitarse. Tendremos que pensarlo entonces, cómo estamos en ese nivel de santificación como cuerpo de Cristo en cuanto a la buena relación que poseemos con Él y con la gente. En tercer lugar, debería ser una buena oportunidad, diga conmigo, para corregir algún indicio negativo. En cambio de huir, de participar, mejor decir, yo me voy a reconciliar con el Señor. Diga conmigo, es más valiente el que en cambio de huir, mejor se reconcilia con Dios. Aquel que se va huyendo por no participar, se afecta a sí mismo. Y si Cristo viene hoy y lo que le saca enfrente a ustedes, ¿por qué te negaste a tomar la cena del Señor? Es que no me sentía bien. Es que era la oportunidad para que te corrigieras. Qué fácil. Algunos somos orgullosos que cuando dicen, hermano, reconciliémonos con el Señor. ¿Y de qué me voy a reconciliar yo si he sido viejo cristiano toda la vida? No, pero no estoy diciendo que usted anda en pecado. No, pero necesitamos arreglar cuentas con el Señor. Diga conmigo, cada día. Cada día. Diga conmigo, cada día necesitamos arreglar cuentas con Dios. Y la cena del Señor es un buen tiempo para tratar de corregir algún indicio negativo. Así que para terminar, diga conmigo por favor, si fuimos santificados para Dios, estaremos alejados de toda práctica inadecuada para un cristiano redimido. Y así nuestra participación será una verdadera celebración en honor a nuestra redención. Yo quiero que esta vez no se ponga usted a sentir lo que a alguien le hace sentir. Por favor, no. No espere que lo esté empullando ahí con un instrumento musical para empezar a sentir el instrumento musical. Yo no sé si llora por la bendición o porque le gusta la cancioncita. Tenemos que hacer bastante diferencia en eso. Yo estoy pensando en lo que significa el sacrificio de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto, yo no tuviera vida. Pero diga conmigo, pero como Él murió, ahora vivo yo. ¿Cuántos se atreven a decir eso? Como Cristo murió, ahora vivo yo. Entonces, si yo vivo por Él, yo tengo que estar saltando de alegría por el gran milagro de mi redención. Amén. No tengo que estar ahí esperando ver para otro lado. Yo voy a concentrarme en mi Señor. Es por Él que estoy aquí. Es a Él que lo estoy recordando. Es en memoria a Él. No le vamos a hacer un minuto de silencio. Le vamos a hacer un minuto de celebración. Amén. Y le vamos a decir, por tu vida yo estoy vivo. ¿Qué tal si te hubieras quedado en la tumba? Estuviera yo terminado. Pero gracias a tu muerte y resurrección, yo ahora vivo para la gloria tuya. Así que, mis hermanos, la Santa Cena entonces debe ser una celebración en honor a nuestra redención. Todos, diga conmigo, todos los redimidos no deben huirle a la Santa Cena. Al contrario, deben correr porque es la celebración que demuestra que por ese sacrificio ellos fueron redimidos. Todo aquel que le teme no ha comprendido el significado de la redención. Amén. No lo digo carnalmente, vive Dios que no, pero sí tendremos que tener esto así fresquecito en la cabecita. ¿Qué significa esto? Esta es la oportunidad para caer de rodillas pidiéndole perdón y luego saltar dándole gracias por nuestra redención. Amén. Recordemos que Pablo dijo que tendremos que estar conscientes de qué significa la Santa Cena y qué importancia tiene para nuestra vida. Además, tendremos que estar conscientes de que un comportamiento que sea diferente al que Cristo espera de la iglesia redimida no le es agradable a Él ni lo honra. Diga conmigo lo siguiente: quien se ha consagrado al Señor y quien ha sido reconocido como integrador del cuerpo de Cristo no tendrá ninguna dificultad para practicar la unidad y prestar un servicio que honre
y dignifique a Jesucristo, nuestro Redentor. Todos los redimidos están buscando espacio para servir. ¿De acuerdo? Todos los redimidos, los que están contentos, y quiero ilustrar nada más aquí para pasar. El endemoniado gadareno, que Cristo le quitó todos los demonios de encima. ¿Recuerdan qué hizo cuando se enteró que estaba libre? ¿Alguien recuerda qué hizo? Se ofreció, te voy a seguir. Yo quiero andar con vos. Como un buen argentino. Quiero andar con vos. ¿Y Jesús qué le dijo? No es necesario que andes conmigo. Claro, me servís en algo. Estoy ya pensando en ese diálogo. Pero necesito que vayas a los tuyos y les cuentes cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero ¿qué quería el muchacho? Irse con el Señor, acompañarlo. Entonces, mis hermanos, si usted ha sido liberado de la sentencia del pecado, tiene que sentir en su corazón las ganas de servir. Y se sirve viendo al hermano en qué podemos ser útiles para él. De ahí que el que estemos dispuestos a lavarnos los pies unos a otros, será un honor por el simple hecho de reconocer que somos parte del cuerpo de Cristo, los unos y los otros, y que estamos dispuestos a servirnos mutuamente. No lo voy a hacer por sentimiento a la persona que voy a mencionar. Amo a todos por igual, pero recuerdo que una de las veces que hicimos la Santa Cena y el lavatorio de pies, me tocó lavar los pies a un hermano que lastimosamente en esta Santa Cena, ni en este lavatorio de los pies, ya no está con nosotros. Pero me recuerdo que algunas veces me arrodillé ante él y le dije, deme el privilegio, deme el placer de lavarle sus pies. Y él me dijo esa vez, el privilegiado soy yo. Y algunos me han dicho esa palabra cuando le digo, deme el privilegio. Qué bendición, qué privilegio para mí poder lavar sus pies. Y alguien me dice al contrario, pero es que eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos veamos iguales en importancia, porque somos parte de su cuerpo. Diga conmigo, somos el cuerpo de Cristo. Diga conmigo otra vez, más fuerte, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, tenemos la capacidad y la voluntad de obedecer sus mandatos. Entre ellos, amarnos los unos a los otros sin distinción alguna. Si eso podemos hacer, somos la iglesia del Señor. Así que quiero que nos pongamos de pie y hagamos delante del Señor un examen de conciencia. ¿Cómo pensamos en los demás? ¿O qué pensamos de los demás? Cuando pensamos en alguien, ¿cómo lo vemos? ¿De arriba abajo, de abajo arriba, o lo miramos al lado nuestro? Si lo miramos de arriba abajo, no está bien. Si lo miramos de abajo arriba, tampoco está bien. Pero si lo miramos a la altura de nosotros, eso está correcto. Porque el principio es que los miremos, o cada quien mire a su hermano como superior a sí mismo. Sus manitas bonitas cuidan bastante sus ojitos, porque las manitas y los ojitos, aunque no son compañeritas, pero como son parte del mismo cuerpo, estas manitas se encargan de cuidar los ojitos, que a veces hasta de más, porque va al espejito y en el espejito toma una cosita así y comienza a ponerle a los ojitos algo para que se miren más bonitos. Y esos ojitos miran para que esas manitas, cuando van a ponerse frente al fuego, no se quemen. Se da cuenta cómo es la importancia del cuerpo de Cristo. Unos y los otros. ¿Quién es más importante? ¿Los ojos o las manos? ¿Qué es más importante? Los dos son iguales. Entonces dígale al Señor conmigo, Señor, estamos ante tu presencia. Aquí está tu cuerpo. Y como cuerpo tuyo, queremos practicar la unidad. Queremos practicar el servicio.
Queremos bendecir tu nombre, queremos honrar tu nombre y que nuestra acción de hoy sea en olor fragante ante tu presencia. Y lo declaramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.